¿Cómo liberar emociones reprimidas? En este video quiero explicarte qué son las emociones reprimidas y cómo le he hecho yo personalmente para liberar mis propias emociones reprimidas. Soy David Marinsapien González, tengo 33 años, vivo en Guadalajara, Jalisco, México y antes que nada es deseable, antes de que veas este video, que ya estés practicando meditación. El tipo de meditación que yo enseño se llama mindfulness y consiste en aprender a vivir en el momento presente. Consiste en volverte consciente de tu interior para saber qué está pasando dentro de ti. ¿Qué son las emociones reprimidas? Una emoción reprimida es una emoción que viviste en el pasado, pero fue tan fuerte que no supiste manejar. Por lo tanto, la reprimiste, la guardaste en tu psique y más adelante dijiste la voy a sanar, algún día la voy a liberar. Imagina a los 5 años que tuviste un problema con tu papá. Imagina que te golpeó, te cacheteó, te regañó muy fuertemente y a lo mejor te pusiste muy enojado con él, te frustraste demasiado. La emoción a los 5 años fue tan fuerte que lo que hiciste fue guardarla en tu costal de emociones reprimidas. Es un costal imaginario que tenemos y más adelante, ya de adulto, fuiste a terapia y decidiste sanarla, decidiste soltarla. A los 8 años tuviste un problema de bullying en la escuela, te golpearon en la escuela y fue muy fuerte para ti, guardaste tristeza. A los 15 años tuviste un proyecto que te estresó muchísimo y te generó ansiedad, guardaste miedo y ansiedad en tu costal. Y así, toda la vida te la has pasado guardando emociones en el costal. Hoy en día, que ya eres adulto, estás viendo este video porque ya te diste cuenta de que traes demasiadas emociones reprimidas y quizás quieres empezar a liberarlas, quieres empezar a soltarlas. Una emoción reprimida siempre se puede liberar cuando estés bien consciente de ella y puedas ser capaz de conectar con ella. ¿Cómo se liberan? Lo primero es estar practicando meditación, es estar practicando mindfulness. De hecho, mindfulness libera emociones reprimidas hasta cierto punto. Imagina que tuviste un problema en el trabajo hace 3 meses y no estás practicando meditación y fue algo con lo que te peleaste con un compañero y hubo un tema que te hizo sentir triste y empezaste a guardar tristeza. Si hoy en día empiezas a practicar meditación, vas a notar que vas a ser perfectamente capaz de liberar esa emoción. ¿Por qué? Porque es muy reciente. Entonces, cuando estés meditando en las primeras semanas, vas a notar que la tristeza va a surgir en ti. Cuando te permitas sentirla, llorar profundamente, entender lo que pasó, sentir, vas a poder deshacerte de esa emoción y se va a ir para siempre. Entonces, el primer paso es practicar meditación constantemente para liberar todas las emociones reprimidas de corto plazo. Cuando pasa un tiempo, pasa un año, haz de cuenta, y ya estás meditando todo el tiempo y ya liberaste muchas emociones reprimidas del presente, vas a empezar a notar que se van a empezar a revelar ciertas emociones reprimidas pero más arraigadas. Esa de tu papá cuando tenías 5 años, la del bullying cuando tenías 8 años. ¿Y qué va a pasar? Cuando empieces a observarlas, si tú eres consciente de ellas, es muy probable que la misma meditación no te baste para liberarlas. Vas a empezar a sentirte triste todo el tiempo y vas a decir, qué raro, ¿por qué me siento triste? ¿Qué es esto? Y lloras y no se va, y lloras y no se va. Pasan 2 semanas y no se va. ¿Y tú de qué está pasando? Oh, sorpresa, es una emoción reprimida de largo plazo. Es una emoción reprimida de hace muchos años. Y lo que toca, en este caso, que a mí me ha funcionado mucho, es ir a psicoterapia alternativa. El tipo de psicoterapia alternativa que yo te recomiendo mucho se llama Resonance Repatterning. Resonance Repatterning es una terapia muy profunda que te ayuda a llegar a la causa raíz subyacente de tu problema para que transformes la emoción y la sueltes de por vida. Ya que eres consciente y ya practicas el hecho de mirar para adentro, aceptar la realidad, conectar con tus emociones, ya que sabes manejar tus emociones del presente,
este tipo de terapia puede cobrar mucho sentido en tu vida porque vas a empezar a liberar todo eso que ya no sabes cómo soltar. Si de repente llega tu jefe un día en el trabajo y te peleas con él y te pones muy enojado y surge la emoción reprimida de a los 5 años con tu papá y vas a terapia de Resonance Repatterning, vas a ser perfectamente capaz de liberar esa ira o esa frustración. Y la siguiente vez que veas a tu jefe, vas a notar que ya no la vas a tener. Vas a decir, oye, a ver jefe, dime algo otra vez. No te entendí bien. Y el jefe se va a enojar contigo y tú vas a decir, qué raro, ya no me estoy enojando. Eso es perfectamente posible con el Resonance Repatterning. Lo mismo con la tristeza de cuando tuviste bullying. Si la trabajas con terapia alternativa, con Resonance, vas a notar que cuando liberes la tristeza, en el presente vas a dejar de estar triste. Las emociones reprimidas son irracionales. Pasa algo allá afuera que no tiene nada que ver con la emoción que tú crees que traes y desproporcionadamente te enojas o te pones triste. Tu mamá te dice algo que es como algo muy normal y tú te pones triste de la nada y empiezas a llorar. Y tú, ¿qué está pasando? Es una emoción reprimida. Son irracionales. Daniel Goleman le puso a esto de nombre secuestro amigdalar, secuestro de la amígdala, porque empezaron a notar los investigadores que usualmente cuando tienes una emoción reprimida, una reacción desproporcionada, es como si la amígdala, la parte del cerebro relacionada con el estrés, con la ansiedad, se activara tanto que empezara a controlar otras partes del cerebro. Entonces, la emoción reprimida, si no estás consciente, te puede manipular, te puede manejar, te puede controlar y siempre es irracional. Cuando tengas un ataque de esos, así por una estupidez que te pongas mal, enojado, ansioso, triste, tenso, con miedo, pero fuertemente, se trata muy probablemente de una emoción reprimida. Quiero ahora explicarte qué es el Resonance Repatterning para que entiendas un poquito más de cómo funciona esto. El Resonance Repatterning es una terapia que nació en 1993 por una persona que se llama Chloe Faith Wordsworth en Estados Unidos. Esta persona durante toda su vida se la pasó sanando su interior, sanando a otras personas e integró muchas terapias en una sola. O sea, Resonance Repatterning incluye decenas de terapias integradas en una misma terapia. Y el Resonance utiliza un mecanismo que se llama la biorretroalimentación o verificación muscular, de tal forma que el terapeuta va probando en tu cuerpo como ciertas reacciones. Te va diciendo, a ver, repite conmigo, estoy deprimido. Y tú dices, estoy deprimido. Y cuando toca tu brazo de esta manera, si resistes inconscientemente, significa que efectivamente estás reprimido. Si no resistes y lo bajas automáticamente, significa que inconscientemente no estás deprimido. De esta manera, el terapeuta va sabiendo por dónde escarbarle a tu interior, cómo sanar, porque puedes saber exactamente con qué estás en resonancia y con qué no, para saber cómo jalar el hilo. El terapeuta de Resonance también tiene una serie de manuales, unos manuales que van indicando al terapeuta qué preguntas exactamente hacerle al paciente y de esta manera, pues al ir jalando el hilo, pregunta tras pregunta, van llegando a la causa raíz del problema, a la emoción del pasado, a la necesidad que tuviste y que no se satisfizo, a la creencia limitante que creaste, a las imágenes negativas, a las cosas relacionadas. O sea, en un problema, en una sesión de Resonance Repatterning, estructuras exactamente todo el problema que traes para cambiar todo lo negativo en positivo, todas las emociones negativas en positivas, y de esa manera te liberes para siempre de esa emoción. No tienes que cargar para siempre con tus emociones reprimidas. Puedes liberarte de ellas. Llevo más o menos 6 años practicando mindfulness y más o menos 4 años practicando esto del Resonance Repatterning. Inicialmente los primeros 2 años estuve yendo con una terapeuta buenísima y en los años subsecuentes
últimamente yo aprendí a darme Resonance Repatterning a mí mismo. Con el Resonance, cuando tú aprendes, tú puedes darte autoterapia y ir transformando tu propio cochinero. Entonces, te lo recomiendo súper ampliamente. Si ya no puedes con eso, esa emoción que siempre surge en el momento en el cual va a pasar algo importante, en el cual te vas a pelear con alguien y vas a hacer lo mismo de siempre, tú sabes en qué momento la emoción reprimida te está afectando. Quiero compartirte ejemplos de mi vida personal, para lo cual el Resonance me ha servido. Me fui hace varios años, hace como 3 años, a Europa con mi familia. Y tú dirías, wow, se va a Europa con su familia. Qué bendición, se va a pasar increíble, va a ser mágico, va a disfrutar, va a estar bien feliz todo el tiempo. ¿Y qué crees? Tenía años sin viajar solo con mi familia. Teníamos años sin hacer un viaje las 6 personas. Y realmente irme para allá, estar con mi papá y con mi mamá, que en ese momento mi papá estaba pues como alcohólico, estaba con un nivel de sufrimiento muy profundo, y mi mamá también por la codependencia. Me fui a Europa 3 semanas y regresé deprimido. Regresé muy triste, regresé llorando, porque pues mi papá y mi mamá me detonaron emociones reprimidas. Decían cosas que me hacían recordar el pasado, decían cosas que me afectaban, y yo regresando fui a terapia y trabajé esta depresión, esta tristeza profunda, y de un momento para otro, o sea, la terapia dura como 2 horas y media, de un momento para otro de repente dejé de sentir tristeza. Trabajé con una experiencia del pasado en relación a mis papás, que no sé qué, no sé cuánto. Llegamos a la causa raíz con la terapeuta, me ayudó a transformar todo. Y ya que se fue la emoción, salí de terapia sin depresión, sin nada, ni una pizca de tristeza. Y tú de, wow, o sea, ¿qué es esto? Yo ya tenía años practicando mindfulness, pero eso no me habilitaba para poder ser libre de mis tristezas reprimidas relacionadas con mis papás. O sea, en el viaje surgieron, me picaron los botones emocionales y las pude transmutar. Otro ejemplo, bueno, yo me dedico a dar cursos, retiros de mindfulness. Otro ejemplo es que hace varios años, cuando siempre que daba clase, siempre los primeros 10 minutos o 8 minutos de la clase me daban pánico, me daba terror, me daba mucho miedo. Yo me paraba frente a mi audiencia y decía, por dentro, ¡ay, qué miedo! Gracias al mindfulness, yo era perfectamente capaz de sostener el miedo para que no se me subiera a la cabeza y no me afectara. Entonces, al sostener el miedo, yo siempre contemplaba mi miedo y decía, ¡ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Y lo hice el hábito de ser consciente de mi miedo sin que se me subiera a la cabeza. Pasó el tiempo y fui a terapia y trabajé con el miedo mismo que te acabo de decir. Voy a terapia, hago la sesión, 2 horas, se acaba. Ahí no sentí nada en la terapia, pero la siguiente vez que fui a dar clase, me senté y de repente por dentro decía, a ver, miedo, aparece, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya como cuando sufres mucho y te acostumbras a tu sufrimiento se hace zona de confort. Y dices, nada, pues ya es lo de siempre, ya te la sabes cómo te vas a sentir por dentro. Incluso si te lo quitan, dices, chis, algo raro está pasando porque no siento esto. Entonces eso me pasó. Me daba miedo dar clase y después de la terapia me siento a dar clase y yo de, miedo, ¿dónde estás? Ya no me da miedo. Wow, ya no me da miedo. Y dije, sí será cierto. Y di una segunda clase, me senté frente a todos otra vez y, chis, no me da miedo. Tercera clase, no me da miedo. Cuarta clase, wow, se fue para siempre el miedo. Entonces, eso fue para mí también súper transformacional. Fue muy valioso. Y así con todo. Gracias al Resonance Repatterning he conseguido relaciones de pareja increíbles.
o sea, con chicas increíbles desde que empecé a darme terapia, porque empecé a sanar mi interior y mi amor interno se empezó a desbloquear. Gracias al Resonance Repatterning, mis papás hoy en día ya no me pican botones emocionales. Antes decían algo y me ofendían y yo me enojaba o me daba miedo o me daba tristeza. Ahora ya, digan lo que digan, ya prácticamente nunca me afecta emocionalmente lo que dicen. Entonces mi relación con mis papás cambió completamente. Mi relación con mi trabajo cambió. Te acabo de explicar el ejemplo del miedo con esto de dar clase. O sea, me siento pleno dando mis clases, mis cursos, todo lo que hago. También pude, digamos, cambiar mi relación con mis enfermedades, de repente con la dermatitis, miedos que llegaban en relación a cosas de salud, pude transmutarlos. Mi relación con el dinero, gracias al Resonance Repatterning, ya no me da miedo tener dinero, ya no me da miedo manejar dinero ni buscar experimentar abundancia financiera. Antes me paralizaba mucho, me daba tanto miedo no tener dinero que me volvía muy obsesivo, acumulando y haciendo que todo sea perfecto, que todo sea controlado. Entonces también me ha ayudado con eso, con mi relación con el dinero. Me ha ayudado mil temas. Me ha aplicado, yo creo que más de 300 terapias de Resonance Repatterning. Y aquí el mensaje final para concluir es que el mindfulness me ha ayudado a volverme bien consciente de mi interior, me ha ayudado a mirar para adentro, para entender qué es lo que siento. El mindfulness me ha ayudado a liberar emociones reprimidas de corto plazo, no de largo plazo. Pero al practicar mindfulness he podido contemplar las emociones reprimidas de largo plazo para poder liberarlas con el Resonance Repatterning. Entonces con el mindfulness me vuelvo consciente, con el Resonance transformo aquello que no me gusta. Con el mindfulness aprendo a vivir en el presente, con el Resonance desbloqueo más capacidad de estar presente. Cada vez que voy a terapia Resonance es como si liberara una piedrota del costal, es como si sacara una piedra y la aventara y me sintiera más ligero, como si fuera caminando así, como sin ropa, descalzo, ¿no? Ahí en la calle como todo feliz, todo libre. Vengo de un pasado, bueno, ya me conocen algunos que están viendo este video, vengo de un pasado muy oscuro, de síndrome de Tourette, del trastorno bipolar tipo 1, de mucho sufrimiento, y el Resonance definitivamente me ha ayudado a liberar cosas bien arraigadas. Incluso he trabajado con un problema de cuando era bebé. Cuando tenía 2 meses de edad, digamos que tuve un accidente automovilístico. Mi mamá me puso en la silla de bebé sin cinturón, en el asiento de adelante, le chocaron por atrás, salí volando, me estrellé contra el tablero, se me abolló la cabecita de esta manera, me desabollaron y todo bien, biológicamente todo bien, pero guardé miedos y tristezas desde ese momento. Resonance me ha permitido darme terapias de esa experiencia cuando tenía 2 meses y finalmente me he sentido cada vez más tranquilo. Entonces, bueno, quería compartirte esto. Te digo que esta es mi verdad, no necesariamente es lo que a ti te va a funcionar. Esto no es la verdad absoluta. Conozco gente que dice, no, pues a mí la biodescodificación emocional me ha servido demasiado. Hay gente que dice que el tapping le ha servido demasiado. Hay gente que dice que las experiencias somáticas le ha servido demasiado. Cada quien tiene que encontrar su propia terapia para liberar sus propias emociones reprimidas. Pero esa es mi experiencia. Resonance Repatterning, te lo súper recomiendo. Busca, hay terapeutas en tu área seguramente. No es tan común el Resonance, no es tan famoso, pero ya se empieza a dar a conocer. Incluso puedes tomar terapia en línea si no tienes algún facilitador cerca de tu ciudad. Entonces, bueno, practica meditación, practica Resonance Repatterning. Te mando un fuerte abrazote hasta donde quiera que te encuentres. Te mando mucho amor, mucha luz y pues nos vemos.